Hay cosas que uno nunca debería encontrar. Hay verdades que estuvieron esperando tanto tiempo que cuando llegan, ya no llegan como respuestas, llegan como heridas. Lo que encontré esa tarde en el ático no fue un objeto. Fue el colapso de 40 años de una historia que yo creía mía. Mi madrastra Carmen murió un martes de febrero, sin aviso, sin despedida, con la frialdad con que había vivido. Una embolia cerebral. Rápida. Silenciosa. Como ella. Me llamaron del hospital a las 3 de la tarde y llegué cuando ya no había nada que hacer, solo firmar papeles y recoger sus pertenencias. Un reloj de pulsera. Un rosario. Una cartera con 200 pesos adentro. Nada más. Yo era su única heredera legal. O al menos eso me habían dicho siempre. La casa era la misma de toda mi vida, una construcción de 2 pisos en una calle angosta, con las paredes pintadas de amarillo desgastado y un jardín que hacía años nadie cuidaba. Entré como entra uno a los lugares que alguna vez fueron hogar y ya no lo son, con cuidado, casi sin tocar nada, como si el polvo fuera también una forma de duelo. Pasé 3 días revisando cajones, armarios, cajas, papeles de la casa, facturas viejas, ropa que ya no servía. Era el inventario de una vida pequeña, ordenada, hermética. Carmen nunca había sido una mujer de excesos ni de confesiones. Lo que sentía, si es que sentía algo, lo guardaba como se guardan las cosas que avergüenzan, lejos, bajo llave, en silencio. El ático lo dejé para el final. No porque tuviera miedo, sino porque siempre había sido el lugar prohibido. De pequeña, Carmen me decía que ahí arriba no había nada, que era puro polvo y madera vieja, que no valía la pena subir. Y yo le creía, como le creía todo. Así era con ella, sus palabras tenían el peso de los hechos. No discutías. No cuestionabas. Simplemente aceptabas. Subí con una linterna y una palanca de metal que encontré en el garaje. La trampilla del techo crujió como si llevara años queriendo abrirse. El calor era denso, el aire tenía ese olor a tiempo que no se puede describir, solo reconocer. Cajas apiladas, una mecedora sin respaldo, bolsas de plástico llenas de ropa doblada con precisión quirúrgica. Todo en orden. Todo exactamente donde alguien lo había puesto con intención. Y entonces lo vi. En el rincón más alejado de la ventana, cubierto parcialmente por una manta doblada, había un baúl de madera oscura con herrajes de metal oxidado. No era grande, pero tenía ese tipo de presencia que tienen los objetos que guardan algo importante, como si pesaran más de lo que deberían. Me acerqué. El candado era pequeño pero estaba cerrado. Lo intenté con mis manos primero, luego con la palanca. El cerrojo se dio con un sonido que me pareció demasiado definitivo, demasiado irreversible, como si al abrirlo algo se rompiera para siempre. Y así era. Lo primero que vi fue papel. Un fajo de documentos doblados, amarillentos, frágiles como todo lo que lleva demasiado tiempo esperando. Los tomé con cuidado, los desdoblé despacio. Y entonces me quedé sin respiración. Era un cartel. Impreso en blanco y negro, con letras grandes en la parte superior que decían, se busca. Persona desaparecida. Y debajo de esas palabras, había una fotografía. Era yo. Me quedé paralizada tanto tiempo que la linterna se me cayó de la mano y el ático quedó en penumbra. No importó. No necesitaba luz para ver lo que tenía entre los dedos. Lo estaba viendo con algo que no eran los ojos. La niña del cartel tendría 6, tal vez 7 años. Llevaba el cabello recogido en 2 trenzas y sonreía con esa sonrisa ancha, todavía sin miedo, que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a desconfiar. Yo conocía esa sonrisa. La había visto en fotos que Carmen guardaba en un álbum que rara vez sacaba. Siempre había creído que ese álbum era mío. Ahora sostenía una prueba de que esa niña, al menos en algún momento, había sido buscada. Debajo de la fotografía había un nombre, Adriana Solís Vega. Adriana. Mi nombre. Solís, el apellido de mi padre, el que Carmen siempre había usado para referirse a él cuando tenía que mencionarlo, que era pocas veces y sin afecto. Vega, un apellido que yo no conocía, que nunca había escuchado.
que no aparecía en ninguno de mis documentos. Me senté en el suelo del ático con el cartel entre las manos y empecé a leer. La fecha era de 1991. Yo tenía entonces 6 años. El cartel decía que la niña había desaparecido en la ciudad de Monterrey el 14 de marzo de ese año, que pesaba 22 kilos, que tenía una cicatriz pequeña detrás de la oreja derecha. Me toqué detrás de la oreja derecha. Ahí estaba. Una cicatriz pequeña, blanca, del tamaño de una uña. Siempre la había tenido. Siempre que la tocaba, Carmen decía que me había caído de niña, que me había dado un golpe contra el filo de una mesa. Una historia simple, sin detalles, sin fechas. La clase de historia que no invita a preguntas. Seguí leyendo. Al pie del cartel había un número de teléfono y un nombre, Jorge Vega. En letras más pequeñas, entre paréntesis, decía, padre. Leí esa palabra 3 veces. Padre. No el apellido de mi padre. No el hombre que Carmen me había descrito durante años como alguien irresponsable, inestable, que nos había abandonado cuando yo era apenas un bebé. No ese fantasma sin nombre que yo había aprendido a no extrañar porque Carmen me había enseñado que algunos hombres simplemente no sirven para ser padres. Ese cartel decía que alguien llamado Jorge Vega me había buscado. Que en 1991 alguien había imprimido carteles con mi cara y los había pegado en algún lugar, en alguna ciudad, pidiendo que lo ayudaran a encontrarme. Y Carmen los había guardado. Los había guardado en un baúl cerrado con llave, en un ático donde me había prohibido entrar desde que tenía memoria. Los había guardado durante más de 30 años con la misma disciplina con que guardaba todo lo que no quería que yo supiera. No era solo un cartel. En el fajo había 4 más, todos con la misma fotografía, algunos con fechas diferentes, uno del año 1992, otro del 1993. Alguien me había buscado durante al menos 2 años. Y yo nunca lo había sabido. Bajé del ático con los carteles apretados contra el pecho. Me senté en la sala de esa casa que ya no sabía si había sido mi hogar o mi jaula. Y me pregunté cuántas otras cosas guardaba ese baúl. Cuántas otras verdades habían vivido a mi lado sin que yo pudiera verlas. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo de las respuestas, sino porque ya había empezado a temerles. Para entender lo que encontré, tengo que contarte quién era yo antes de encontrarlo. O mejor dicho, quién creía ser. Me llamo Adriana Solís. 41 años. Profesora de secundaria en Tampico, divorciada, sin hijos. Una vida ordenada, modesta, construida con esfuerzo y con la convicción silenciosa de que lo que uno no tiene de origen puede construírselo con trabajo. Eso me lo enseñó Carmen. O eso creí que me enseñó Carmen. Ella llegó a mi vida cuando yo tenía 4 años, según la versión que siempre me contaron. Mi madre biológica había muerto en un accidente de coche, poco después de que yo naciera. Mi padre, Ernesto Solís, era un hombre bueno pero solo, que no sabía cómo criar a una niña. Carmen era su vecina, su amiga, y eventualmente su esposa. Se casaron cuando yo tenía 5 años. Para cuando tuve memoria suficiente para entender lo que significaba eso, Carmen ya era simplemente mi mamá. No había razón para dudar. Era la única realidad que conocía. Carmen era una mujer de carácter fuerte, de pocas palabras y ninguna muestra de afecto físico. No era cruel, pero tampoco era tierna. Nunca me dio un abrazo espontáneo, nunca me dijo te quiero sin que yo lo dijera primero, nunca me preguntó cómo me sentía. Era eficiente, había comida en la mesa, ropa limpia, útiles escolares, médico cuando me enfermaba. Hacía todo lo que se supone que hace una madre, con la precisión de quien cumple una obligación. Durante años interpreté eso como su forma de querer. Hay mujeres así, me decía. Mujeres que demuestran el amor con hechos, no con palabras. No todas las madres son iguales. Aprendí a no necesitar lo que ella no podía darme. Ernesto, mi padre legal, murió cuando yo tenía 17 años. Un infarto. Rápido, como todos los finales en esa familia. Desde entonces Carmen y yo vivimos solas, con una distancia afectiva que se fue volviendo costumbre. No peleábamos.
No nos lastimábamos. Simplemente coexistíamos, como dos personas que comparten un espacio sin compartir demasiado más. Cuando me fui a estudiar la universidad, Carmen no lloró. Cuando me gradué, vino a la ceremonia sola, con una expresión neutra, y me dio la mano. Cuando me casé, pagó parte de la boda sin quejarse. Cuando me divorcié, no hizo preguntas. Era así, presente en los eventos, ausente en las emociones. Y yo siempre encontré la manera de explicarme esa frialdad. Ahora, con esos carteles entre las manos, me preguntaba si no era que Carmen no sabía querer. Me preguntaba si era que Carmen sabía perfectamente lo que había hecho, y que cada vez que me miraba veía no a una hija sino a un secreto que había mantenido vivo durante 40 años. ¿Cómo se mira a los ojos a alguien a quien le robaste el nombre? ¿Cómo se cocina el desayuno, se lava la ropa, se lleva al médico a alguien cuyo padre andaba pegando carteles en las paredes buscándola? Eso era lo que no podía dejar de pensar esa noche. No la traición, sino la logística del engaño. La cantidad de decisiones conscientes que se necesitan para mantener una mentira durante 40 años. El número de mañanas en que Carmen se despertó, me vio desayunar en su mesa, y eligió seguir callando. Eso no es un error. Eso no es una debilidad. Eso es una voluntad de hierro puesta al servicio del engaño. Al día siguiente fui al registro civil. No sé muy bien qué esperaba encontrar. Quizás alguna inconsistencia, algún papel que confirmara o desmintiera lo que estaba pensando. Pero cuando pedí mi acta de nacimiento, la misma que había visto toda la vida, la funcionaria me la entregó sin mayor trámite. Adriana Solís Ramírez. Padre, Ernesto Solís Peña. Madre, Carmen Ramírez de Solís. Fecha de nacimiento, 8 de enero de 1985. Lugar, Tampico, Tamaulipas. Todo en orden. Todo perfecto. Demasiado perfecto. Volví a casa y busqué mis documentos originales. Partida de bautismo, constancias escolares, pasaporte vencido. En todos, el mismo nombre, la misma historia. Carmen Ramírez como madre. Ernesto Solís como padre. Un pasado limpio, consistente, sin costuras visibles. Pero los carteles no mentían. Y yo tenía una cicatriz detrás de la oreja que coincidía exactamente con la descripción de una niña desaparecida en Monterrey en 1991. Llamé a una amiga que trabaja como abogada. Le conté lo mínimo, que había encontrado unos documentos en casa de mi madrastra que no entendía, que quería saber si era posible que una persona tuviera una identidad fabricada desde la infancia sin saberlo. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. ¿Estás hablando de ti?, me preguntó. No respondí de inmediato. Porque decirlo en voz alta era convertirlo en algo real, y yo todavía estaba en ese territorio extraño donde las cosas son verdad pero aún no las has aceptado del todo. Sí, dije al final. Creo que estoy hablando de mí. Mariana, mi amiga, me pidió que llevara todo lo que había encontrado. Esa misma tarde nos sentamos en su oficina y revisamos los carteles uno por uno. Ella los fotografió, tomó notas, hizo preguntas precisas. ¿Tienes documentos de los primeros años de vida? Cartilla de vacunación, acta hospitalaria, algo previo a los 4 o 5 años. ¿Tu madrastra guardaba archivos médicos? Yo no tenía nada de eso. Siempre que había preguntado por documentos de cuando era bebé, Carmen decía que se habían perdido en una mudanza. Una mudanza que, curiosamente, ningún otro documento de la familia parecía haber sufrido. Mariana me explicó con calma lo que yo ya estaba empezando a sospechar, que en los años 90 no era imposible registrar a una niña con una identidad nueva si se contaba con los contactos adecuados. Si se vivía en una ciudad diferente a donde la niña había desaparecido, y si nadie hacía preguntas incómodas. Los sistemas estaban fragmentados. Los registros no se cruzaban. Una mujer con voluntad, dinero y determinación podía, en teoría, borrar a una niña de un lado y hacerla aparecer en otro. Lo que me describes, dijo Mariana sin rodeos, tiene el perfil de una sustracción de menor con falsificación de identidad. No lo dijo con alarma. Lo dijo como quien nombra algo que ya existía antes de tener nombre.
Y yo lo escuché con esa extraña calma que a veces llega cuando algo que siempre estuvo roto finalmente se rompe del todo. Lo que más me perturbaba no era la ilegalidad. Era la imagen que no podía sacarme de la cabeza, un hombre en Monterrey, en 1991, pegando carteles con la cara de su hija en los postes de las calles. Un hombre que no sabía dónde estaba su niña. Que la buscó durante al menos 2 años. Que se llamaba Jorge Vega y que en algún lugar del mundo, si todavía vivía, quizás nunca había dejado de preguntarse qué le había pasado a Adriana. A mí. ¿Qué le habían contado? ¿Que había muerto? ¿Que simplemente había desaparecido? ¿O que nunca encontró respuesta y cargó esa pregunta abierta el resto de su vida? Esa tarde, de regreso a casa, pasé frente a un parque donde había niños jugando. Me detuve unos segundos a mirarlos sin poder evitarlo. Pensé en la niña del cartel con sus 2 trenzas y su sonrisa sin miedo. Pensé en lo que significa perder a un hijo sin saber dónde está. Y pensé en Carmen. En todo el tiempo que tuve para conocerla, para leerla, para entenderla. Y en cómo, incluso ahora, seguía sin poder imaginarla arrepentida. Eso era lo más aterrador de todo. No que hubiera cometido lo que había cometido, sino que estaba completamente segura de que lo había vuelto a hacer. Empecé a buscar a Jorge Vega esa misma noche. No fue fácil. El nombre es común, la pista más concreta era la ciudad de Monterrey en 1991, y los carteles no incluían dirección, solo un número de teléfono que hacía 30 años había dejado de existir. Pero tenía algo más, un apellido que no era el mío, o que quizás sí lo era. Vega. Y una fecha de desaparición que podía ser verificable si los registros habían sobrevivido. Mariana activó sus contactos. Tenía una compañera que trabajaba en una organización que documentaba casos de desaparición infantil históricos, casos sin resolver que habían quedado archivados en expedientes viejos que nadie revisaba. Le mandó fotos de los carteles esa misma noche. La respuesta llegó al día siguiente, a las 10 de la mañana, con la puntualidad de las cosas importantes. El caso existía. Expediente número 2247 NL 1991. Adriana Solís Vega, 6 años, desaparecida el 14 de marzo de 1991 en la colonia Mitra Centro de Monterrey. Padre, Jorge Vega Mendoza. La madre biológica, Elena Solís Arriaga, fallecida en accidente vial en diciembre de 1990. El padre había presentado la denuncia 3 días después de la desaparición. Había colaborado con las autoridades durante 2 años. El caso había sido archivado en 1994 como no resuelto. Elena Solís, mi madre biológica, muerta en un accidente. Eso sí coincidía con lo que Carmen me había contado. Solo que en la versión de Carmen, esa mujer era simplemente tu mamá, que murió cuando eras bebé. Sin nombre. Sin historia. Sin familia que pudiera reclamarme. Ahora tenía su nombre completo, y con él, la confirmación de que la historia verdadera había existido siempre, que había dejado rastros, que no había sido borrada del todo. Solo guardada en un cajón que nadie había vuelto a abrir. Lo siguiente que descubrí fue más difícil de procesar. Jorge Vega Mendoza había muerto en 2019. 7 años antes de que yo encontrara ese baúl. Cáncer de pulmón. Tenía 72 años. Había vivido en Monterrey toda su vida, nunca se había vuelto a casar, y según la persona que Mariana logró contactar, una vecina que lo había conocido durante décadas, había sido un hombre tranquilo, solitario. Que nunca habló de tener familia pero que guardaba en su sala una fotografía de una niña pequeña con 2 trenzas. Cuando escuché eso, tuve que salir a la calle. Necesitaba aire. Necesitaba distancia del teléfono, de las palabras, de todo. Caminé durante 20 minutos sin rumbo, sin pensar en nada concreto, solo sintiendo ese peso que no tiene nombre, el peso de lo que ya no puede repararse. Jorge Vega me había buscado. Había pegado carteles, había presentado denuncias, había esperado. Y cuando la espera se volvió insostenible, la había convertido en silencio. En una fotografía en la sala. En una herida que nunca cicatrizó del todo porque nunca tuvo respuesta.
Murió sin saber que yo estaba viva. Murió sin saber que su hija había estado a menos de 300 kilómetros de distancia durante casi toda su vida, viviendo bajo otro nombre, creyendo que era la hija de otra persona. Y Carmen lo sabía. Carmen sabía que él estaba buscando. Había guardado los carteles como trofeos o como evidencias, no lo sabía, pero los había guardado con cuidado, con método, como quien conserva algo que le recuerda que ganó. Eso fue lo que me rompió. No la pérdida, sino imaginar que Carmen, en algún momento, había sentido que ganar valía más que la verdad. Había algo que seguía sin entender, el motivo. Las traiciones grandes siempre tienen un motivo. No necesariamente uno que tenga sentido moral, pero sí uno que tenga lógica interna, una razón que para quien la cometió justificaba lo que hizo. Y yo necesitaba encontrarla de Carmen. No para perdonarla, para entenderla, para dejar de mirar hacia atrás con la sensación de que me faltaba una pieza fundamental. Volví al baúl. Había seguido revisando su contenido con más calma, más metódicamente. Debajo de los carteles había otros documentos. Cartas, algunas abiertas y otras todavía cerradas. Un sobremanila con fotografías antiguas. Un cuaderno de pasta dura, color negro, que al principio no quise abrir. Las cartas eran entre Carmen y una hermana suya, Dolores, que había muerto en los años 2000. La mayoría eran mundanas, noticias de familia, saludos, pequeños reclamos cotidianos. Pero 3 de ellas eran diferentes. Estaban fechadas entre 1990 y 1992, y en ellas Carmen le contaba a su hermana, con una franqueza que nunca me había mostrado a mí, lo que había sucedido. La historia era esta. Carmen había conocido a Ernesto Solís antes de que él conociera a Elena. Lo había amado, o algo parecido al amor, durante años. Ernesto se había casado con Elena en 1984. En 1985, Elena había tenido una hija, yo. En diciembre de 1990, Elena murió en el accidente. Y Ernesto, destrozado, incapaz de afrontar la crianza solo, había pedido ayuda a la única persona en la que confiaba. A Carmen. Ella había llegado a Monterrey. Había conocido a Jorge Vega, el suegro de Ernesto, con quien Ernesto tenía una relación complicada. Y cuando Ernesto también murió, pocos meses después de Elena, en circunstancias que las cartas describían vagamente como una recaída, Carmen se encontró sola con una niña de 5 años a quien nadie más reclamaba de inmediato. Excepto Jorge. Jorge Vega era el padre de Elena. El abuelo materno. Tenía derechos. Los habría ejercido. Pero Carmen, según sus propias palabras en esas cartas, no lo iba a permitir. Había escrito, con una claridad que helaba la sangre, esa niña es lo único que me queda de Ernesto, y no voy a entregársela a un hombre que no la merece. No la merece. Eso había escrito. No, un hombre peligroso. No, un hombre que la maltrataba. Simplemente, un hombre que, a los ojos de Carmen, no tenía el derecho que ella sí se había otorgado a sí misma. Había tomado una decisión unilateral, arbitraria, construida sobre un amor que nadie le había pedido y una posesión que nadie le había dado. Me había llevado. Había falsificado los documentos necesarios, había movido la historia a otra ciudad, había enterrado el nombre Vega y construido uno nuevo sobre sus propias cenizas. Y lo había llamado maternidad. Eso era lo que me costaba nombrar sin que se me cerrara la garganta. No fue maldad pura. Fue algo más retorcido, fue convicción. Carmen creía, o se había convencido de creer, que lo que hacía era correcto. Que me estaba protegiendo. Que me estaba dando algo mejor. Y tal vez esa era la parte más oscura de todo, que en su mente, hasta el último día, fue una buena madre. El cuaderno de pasta negra lo abrí la noche del 5.º día. No había podido antes. Hay objetos que tienen un peso que no corresponde a su tamaño, y ese cuaderno era uno de ellos. Lo había tenido sobre la mesa del comedor durante días, mirándolo, rodeándolo, dejándolo para después. Hasta que entendí que no había un después mejor para eso. Que el momento de leerlo era siempre ahora.
La letra de Carmen era pequeña, apretada, sin márgenes. Llenaba cada página hasta el borde como quien no puede permitirse el lujo de dejar espacio vacío. Había entradas que comenzaban con fechas y otras que no tenían ninguna. Era mitad diario, mitad memorándum personal, mitad justificación escrita para un juicio que ella misma presidía. Las primeras entradas eran de 1991. Describían la llegada a Tampico, la adaptación, la dificultad de explicar a los vecinos la presencia de una niña pequeña. Carmen escribía con la precisión de una administradora, los gastos, los papeles gestionados, los obstáculos superados. No había emoción en esas páginas. Solo logística. Solo el registro frío de alguien que ejecuta un plan. Pero más adelante, quizás a partir de 1993 o 1994, la escritura cambiaba. Empezaban a aparecer fragmentos que no eran planificación sino algo parecido a la duda. A veces la niña pregunta por su papá y no sé qué decirle. Le digo que los papás buenos no se van. Que los que se quedan son los que importan. Luego, unas páginas después, soñé con Jorge Vega. En el sueño me miraba y no decía nada. Solo miraba. Y más adelante, en una entrada sin fecha pero con una letra más temblorosa, como si hubiera sido escrita de noche, si Adriana supiera, ¿me odiaría? Probablemente. Pero también entendería que lo hice porque era lo único que podía hacer. No había otra salida. O si la había, pero no era la que yo podía tomar. Esa frase me la leí 3 veces. No había otra salida. O si la había. Carmen sabía. En algún lugar dentro de ella, lo supo siempre. Supo que había una opción que no eligió, la de decir la verdad, la de entregarse al proceso legal, la de dejar que yo creciera sabiendo quién era. Esa opción existía y ella la descartó. Y en esa frase, escrita de madrugada en un cuaderno que nadie debería haber leído, había algo que se parecía al arrepentimiento pero que nunca llegó a convertirse en acción. Porque el arrepentimiento sin consecuencias no es arrepentimiento. Es comodidad disfrazada de conciencia. Seguí leyendo durante horas. Había entradas sobre mi adolescencia, sobre mi ingreso a la universidad, sobre mi matrimonio. Carmen describía cada etapa con la mirada de quien observa desde afuera, nunca desde adentro. Adriana se ve feliz. Espero que sea suficiente. Adriana preguntó hoy si tenemos familia en Monterrey. Le dije que no. Cambié el tema. Esa era Carmen entera, resumida en 3 palabras. En la última entrada, fechada apenas 6 meses antes de su muerte, había una sola línea. Si llega a encontrar el baúl, que sepa que no tuve miedo de vivir con esto. Solo cansancio. No fue un perdón. No fue una explicación. Fue lo último que tenía para decirme. Y lo había guardado bajo llave. Durante la semana que siguió no fui a trabajar. Pedí una licencia sin dar demasiadas explicaciones y me quedé en casa haciendo lo que se hace cuando el mundo que conocías ha dejado de existir, intentar construir uno nuevo con los mismos materiales. Aunque ya no encajen igual. Mariana siguió investigando. Localizó a una hija de Jorge Vega, producto de una relación anterior que yo no sabía que había existido. Se llamaba Patricia. Tenía 54 años, vivía en Monterrey, y cuando Mariana le explicó lo que habíamos encontrado, tardó 2 días en responder. Su respuesta fue una llamada telefónica. No sé exactamente qué esperaba cuando escuché su voz por primera vez. Quizás hostilidad, o escepticismo, o la frialdad de quien ya aprendió a no creerle a las sorpresas. Pero Patricia lloró desde los primeros segundos. Lloró con esa forma de llorar que tiene la gente que ha guardado el llanto durante muchos años y de repente ya no hay razón para seguir conteniéndolo. Me dijo que su padre había muerto convencido de que yo estaba muerta. Le habían llegado rumores, en algún momento de los 90, de que la niña había sido vista con una mujer en Tampico. Él había viajado. Había preguntado. No había encontrado nada concreto. Carmen era, al parecer, muy buena borrando rastros. Eventualmente, un hombre solo, con recursos limitados y sin apoyo institucional, se rinde. No porque quiera rendirse,
sino porque rendirse es lo único que queda cuando cada puerta se cierra. Patricia me contó que Jorge guardaba una caja con recortes, carteles, notas de las investigaciones. Que hasta el final de su vida la revisaba cada tanto. Que nunca habló de eso con nadie, que era su herida privada, la que no se tocaba. Que cuando murió, ella guardó la caja sin abrirla porque no se sentía con derecho. Siempre supe que algo pasó, me dijo. Siempre supe que mi papá no inventó esa historia. Pero no tenía cómo probarlo. Ahora sí. Nos quedamos en silencio durante un momento que no supe cuánto duró. Era un silencio extraño, lleno, no vacío. El silencio de dos personas que comparten una pérdida que ninguna de las dos eligió. ¿Tú sabías que yo existía?, le pregunté. Sí, dijo. Mi papá me habló de ti desde que tengo memoria. Decía que tenía una hermanita perdida. Una hermanita perdida. Me tomó un momento entender que eso era lo que yo era para ella. Que en la historia de esa familia, en la narrativa que Jorge Vega había construido para darle forma a su dolor, yo tenía un lugar. Un nombre. Una presencia, aunque fuera en ausencia. Había sido buscada. Había sido nombrada. Había sido amada por alguien que nunca pude conocer. Eso no me devolvía nada de lo que perdí. Pero era diferente a la nada. Era radicalmente, profundamente diferente a la nada. Fui a Monterrey 3 semanas después. Patricia me recibió en una casa pequeña del centro, con plantas en el balcón y una puerta de madera pintada de verde que me pareció, por alguna razón que no supe explicarme, familiar. Me dio un abrazo en el umbral sin decir nada. No era un abrazo de protocolo. Era el abrazo de alguien que lleva mucho tiempo esperando poder darlo. Me sentó en la sala. Sobre la mesa de centro había una caja de cartón cerrada con una cinta azul. Son las cosas de mi papá, me dijo. Las que guardó de ti. Abrí la caja con las manos que me temblaban por primera vez en todo ese proceso. Dentro había carteles, los mismos que yo había encontrado en el baúl, pero en peor estado, más doblados, más gastados, como si hubieran pasado por muchas manos. Había también un cuaderno, más pequeño que el de Carmen, con anotaciones de las búsquedas, fechas, ciudades, nombres de personas contactadas, pistas que no llevaron a ningún lado. Y al fondo de la caja, envuelta en papel de china amarillento, había una fotografía. Era de una mujer joven con una niña en brazos. La mujer era Elena, mi madre biológica. Lo supe de inmediato, con esa certeza que no necesita argumento. Tenía mi nariz, mis pómulos, algo en la forma de los ojos que era exactamente lo que veía en el espejo cada mañana sin haber podido nombrarlo nunca. La niña era yo. Tendría meses de nacida. Dormía. Estuve mirando esa fotografía durante un tiempo que no pude medir. Patricia no dijo nada. Tuvo la inteligencia emocional de dejarme estar. Cuando pude hablar, le pregunté cómo había sido Jorge. Como persona, como padre, como hombre. Me habló durante 2 horas. Me contó que era mecánico, que le gustaba el fútbol y los domingos en el mercado, que cocinaba bien y que tenía una risa que se escuchaba desde la calle. Que era terco pero justo. Que no era un hombre de grandes gestos pero sí de presencias constantes. Que cuando alguien que él amaba necesitaba algo, ahí estaba, sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento. Cada cosa que me decía era como agregar un color a un cuadro que había existido siempre en blanco y negro. Me contó también que en sus últimos años, cuando ya estaba enfermo, Jorge le había pedido una sola cosa, que si alguna vez aparecía algo relacionado con Adriana, que no lo ignorara. Que siguiera buscando aunque él ya no pudiera. Cumpliste, le dije. Ella sonrió con los ojos llenos. Tú también encontraste, me respondió. Eso no fue casualidad. Eso fue algo tuyo. No supe si creerle. Pero necesitaba creerle. Esa tarde caminamos por el barrio donde Jorge había vivido. Pasamos frente al edificio donde aparentemente yo había pasado mis primeros años, antes de que Carmen llegara y reorganizara el mundo a su conveniencia. Era un edificio de fachada beige, con ventanas pequeñas y una acacia en la banqueta que debía tener 40 años fácil. Me detuve frente a él sin saber bien para qué.
No sentí nada cinematográfico. No hubo música interna ni revelación fulminante. Solo la quietud extraña de estar parada frente a un lugar que debería significar algo y que todavía no había aprendido a significarlo. Pero estaba ahí. Y eso, en ese momento, era suficiente. Han pasado 8 meses desde que encontré ese baúl. No he presentado una denuncia formal. Mariana me explicó las opciones legales y las consecuencias. Carmen está muerta, Ernesto está muerto, los responsables directos ya no pueden ser procesados. Podría haber un reconocimiento oficial, una corrección de mi acta de nacimiento, un proceso administrativo largo y desgastante que al final me daría un papel diferente pero no me devolvería nada de lo que perdí. Decidí no hacerlo, al menos por ahora. Quizás algún día cambie de opinión. Quizás no. Lo que sí hice fue cambiar mi nombre. No completamente. Sigo siendo Adriana. Pero ahora también soy Vega. Adriana Solís Vega, como decía ese cartel impreso en 1991 con la esperanza de que alguien me reconociera en la calle. Me tomó 3 meses de trámites y una cantidad ridícula de paciencia burocrática, pero ahora mis documentos dicen lo que yo necesito que digan. No es un acto legal. Es un acto de identidad. Patricia y yo seguimos en contacto. No somos amigas todavía, no exactamente, pero estamos construyendo algo. Nos llamamos cada 15 días. A veces hablamos de Jorge, otras veces hablamos de cosas banales, el trabajo, el clima, una serie que las dos estamos viendo. Hay una comodidad incipiente entre nosotras que me sorprende y me consuela al mismo tiempo. Es la comodidad de 2 personas que comparten algo que no eligieron, y que han decidido, de todas formas, compartirlo. Fui terapeuta por primera vez en mi vida a los 41 años. Llegué sin saber bien qué decir, con los carteles metidos en una bolsa de plástico como si fueran pruebas de un crimen, que en cierto modo lo eran. La terapeuta me escuchó durante 50 minutos sin interrumpirme. Al final me dijo una sola cosa, que el trabajo que tenía por delante no era entender a Carmen, sino entenderme a mí, a la Adriana que existió dentro de esa historia sin saberlo. Eso me está costando más que todo lo demás. Porque entender a Carmen ya lo hice, o algo parecido. Entendí su lógica, entendí su miedo, entendí la manera en que el amor mal dirigido puede convertirse en una forma de violencia que se ejerce con absoluta convicción. Entendí que no fue un monstruo, que los monstruos son más fáciles de procesar. Fue algo más complicado, una mujer que tomó una decisión equivocada por razones que ella consideraba correctas, y que nunca tuvo el valor de revisarla. Lo que todavía no he terminado de entender soy yo. ¿Quién soy sin la historia que me dieron? ¿Qué queda de mí cuando le quito el andamiaje de un pasado construido sobre una mentira? ¿Qué significa crecer sin saber tu propio nombre, sin conocer a tu propia madre, sin haber tenido la posibilidad de mirar al hombre que te buscó durante años y decirle, aquí estoy? A veces pienso en Jorge Vega. En ese hombre que nunca conocí pero cuyos gestos reconozco en mí sin haberlos aprendido de él. La terquedad, me dice Patricia. La forma de quedarme callada cuando algo me duele en vez de decirlo de inmediato. La costumbre de ordenar las cosas cuando estoy nerviosa. Lo heredé sin que nadie me lo enseñara. Y eso me dice algo que ningún documento puede decirme, que la sangre no es destino, pero tampoco es mentira. Hay una fotografía en mi pared ahora. Es la que encontré en la caja de Jorge, Elena con la niña en brazos, los dos dormida y viva, inocente de todo lo que vendría. La puse ahí el primer día que volví de Monterrey y no la he movido. Cada mañana la veo antes de salir. No me produce tristeza ya. Me produce algo más parecido a la pertenencia. Soy de alguien. Lo fui siempre. Solo que tardé 40 años en encontrar el baúl que lo demostraba. Y la persona que lo cerró con llave se llevó la llave a la tumba creyendo que eso era protegerme. Hay silencios que duran toda una vida. Y hay verdades que esperan, sin prisa, dentro de un baúl oxidado en el último rincón de un ático, hasta que alguien finalmente tiene el valor de forzar el cerrojo. Esa persona fui yo. Y eso, a pesar de todo, a pesar del dolor y la pérdida y las preguntas que no tendrán respuesta, es lo único que nadie me podrá quitar jamás.